Hola a todos y bienvenidos a este curso gratis de inversión en bolsa. El objetivo de este curso es que entiendas cómo poder invertir en bolsa de forma inteligente con el objetivo de ganar dinero a largo plazo. Este es un curso gratis y totalmente completo, en el cual te lo vamos a explicar todo paso a paso de la A a la Z. En el momento en el cual estoy grabando esto, este es el curso de inversión en bolsa gratis más completo de todo YouTube. La inversión en bolsa es mi inversión favorita y es por eso que he decidido traer a Javi Linares al canal. Javi lleva invirtiendo desde 2014 y ha invertido más de 500.000 euros en bolsa. En este curso, Javi nos va a explicar todo lo necesario para invertir en bolsa de forma inteligente. Para que este vídeo sea lo más sencillo de ver posible, lo hemos dividido por capítulos, para que puedas ir directamente al capítulo que te parezca más interesante o bien para que puedas saltar un capítulo si ya entiendes cómo funciona esa parte. Vas a poder ver los capítulos en la propia barra de YouTube o bien directamente en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, vamos con el vídeo. Muchas gracias, Adri, por esta introducción y nada, contaros que en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es un curso de 0 a 100 para aprender a invertir en bolsa con las mejores herramientas y sin historias complejas de trading ni nada que nos pueda complicar la vida. Vamos a estudiar las estrategias más rentables y probadas que yo mismo utilizo y que incluso Adri utiliza. Así que nada, comentaros que en este vídeo lo que vamos a ver es por qué es importante invertir y qué es la bolsa. Vamos a ver las distintas opciones que hay a la hora de invertir en bolsa, que son acciones, fondos de inversión, fondos indexados y ETFs. Vamos a ver distintas estrategias de inversión, en value, en growth, en dividendos y la gestión pasiva. Vamos a ver cuáles son los mejores bancos y los mejores brokers. Vamos a ver qué riesgos conlleva cada una de las estrategias y qué rentabilidades históricas han arrojado. Vamos a poder calcular cuánto podríamos ganar en función del dinero que podamos invertir. Y vamos a ver también cuánto debemos invertir según el dinero que ganemos. Además, vamos a entender cómo funcionan los ciclos del mercado. Y vamos a ver también recomendaciones extras para seguir formándonos al invertir si queremos profundizar más. Y spoiler, no es ningún curso de pago ni ninguna clase gratuita a la que tengas que dar tu registro. Pero antes de nada, déjame presentarme brevemente. Soy Javi Linares, soy un youtuber financiero, tengo más de 57.000 suscriptores, pero antes de ser youtuber, pues soy empresario y soy un amante de las inversiones. He invertido más de 500.000 euros en los mercados financieros y tengo también experiencia gestionando e invirtiendo en inmuebles. Todos los meses invierto más de 10.000 euros y puedo decir que soy libre financieramente gracias a mis empresas y mis inversiones. Antes que nada, déjame explicarte que el problema es más grave de lo que parece, y sí, me refiero al problema económico. Si estás al tanto de las noticias, habrás visto que nos están retrasando la edad de jubilación en todos los países. Y no solo eso, también están haciendo más difícil llegar a tener pensiones dignas con las que podamos vivir y no solamente sobrevivir. Nos hablan de retraso en la edad de jubilación de pensiones y de bajadas en las pensiones. Por tanto, es importante que empecemos a pensar en invertir si queremos tener pensión el día de mañana. Pero no hay que irse a 30 años vista, 20 años vista o 15 años vista para ver el efecto de la economía en nuestros bolsillos. Y es que cuando te digo que cada vez somos más pobres, no es mentira. Quiero que veas esta barra conmigo, esta gráfica. Aquí tenemos la evolución de los precios del 2000 al 2021. Vemos como una barra de pan ha pasado de 30 céntimos a, en el mejor de los casos, 70 céntimos. De un café de 60 céntimos a 1 euro, euro 30. Y de la leche de 55 céntimos un litro a 1,25 el litro. Es decir, en apenas 21 años se han multiplicado por más de 2 los precios de todo lo que nos rodea. Y los inmuebles incluso probablemente más. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Ha subido tu sueldo, tu salario al mismo ritmo de lo que han subido los precios? Si la respuesta es que no, entonces eres más pobre. Déjame mostrártelo con esta tabla. La inflación media, aunque en el último año ha sido de un 7, 8, 10%, históricamente no es tan alta. Es de un 2% anual. No obstante, este 2% anual es más grave de lo que te crees. Déjamelo ilustrártelo con un capital de 50.000 euros. Un capital de 50.000 euros que se devalúa al 2% cada año por la inflación, lo que va a pasar es que después de 10 años, en vez de tener 50.000 euros, vas a tener un poder de compra real de 40.000 euros. No es que en el banco vayas a tener 40.000, es que tus 50.000 euros, porque como todo ha subido de precio, van a poder comprar lo mismo que 40.000 euros en este momento, perdiendo esta pasada de poder adquisitivo. Lo hemos visto claramente antes con el ejemplo de la leche, del café y de los huevos. Por tanto, te voy a decir cuáles son las razones por las que debemos invertir en bolsa.
El primer lugar es que cuando inviertes en bolsa, adquieres pedacitos de empresas del mundo que te rodea. Adquieres acciones de Apple y cuando adquieres acciones de Apple, pues te conviertes en propietario pues de esa magnífica empresa que tiene sede en todos los países del mundo y que la gente está loca por ir y cambiar su sueldo por el iPhone de último modelo o por los Macs o por las pantallas, y por tanto cuando alguien se compra un iPhone realmente te está dando un pedacito de su dinero a ti. Adquieres acciones de McDonald's, de Heineken y de todas las empresas que te rodean y por tanto formas a ser parte activa del mercado capitalista, pasando a ser de un simple consumidor que se gasta todo lo que le llega a final de mes a ser un productor. Cuando tienes acciones de empresas y los demás consumen, te beneficias porque esas empresas se benefician de que la gente consuma en ellas. Vivimos en el sistema capitalista, te guste o no, y por tanto hay que saber a jugar con las reglas que te van a permitir salir victorioso del sistema capitalista. Y eso pasa por ser propietario de las empresas que nos rodean. Y afortunadamente no es necesario montar una empresa para ser empresario. Puedes serlo invirtiendo en bolsa y comprando acciones. Y esto de comprar acciones e invertir en bolsa lo vamos a ver después al detalle, pero ha hecho que tu dinero se revalorizase más de un 7% anual de media, incluso después de la inflación. Y esto vamos a ver cómo nos va a permitir multiplicar por muchísimo nuestro dinero, incluso aunque empecemos con poco dinero invirtiendo. Por tanto, ahora vamos a ver las distintas opciones que tenemos para invertir en bolsa. La inversión en bolsa puede ser algo muy complejo o algo muy simple. Depende de cuánto dinero te quieran cobrar por explicarte cómo invertir en bolsa. Como yo no te quiero cobrar ningún dinero por enseñarte a invertir en bolsa, te voy a enseñarles las opciones en este vídeo más rentables y más sencillas. Y te voy a demostrar con números por qué funcionan. Las distintas opciones que hay para invertir en bolsa es hacerlo a través de la compra de acciones individuales de la empresa, ya decíamos, compras de Apple, compras de Tesla, de Google, de Facebook, de McDonald's, de cualquiera de las empresas grandes que se te vengan a la mente, a través de la compra de fondos de inversión, normalmente son productos que ofrecen los bancos o las grandes gestoras como BlackRock, Vanguard, que después entraremos más al detalle, o hacerlo a través de la compra de ETFs o de fondos de inversión de gestión pasiva. Vamos a analizar al detalle las estrategias para que tú veas cuáles te interesan más a ti y elijas las que más se ajusten a tus necesidades. Como quiero que todo el mundo le quede muy claro y no sé muy bien el nivel de conocimiento que cada uno tiene, empezamos por el principio. ¿Qué es una acción? Una acción es simplemente una participación de una empresa. Imagínate una empresa familiar. Una empresa familiar puede tener distintos propietarios, ¿de acuerdo? Puede tener propietario a Juan, a Manuel y a Pedro. Y entonces, si son 3 propietarios y tienen una parte igual cada uno, pues cada uno tendría una acción de un 33% de la empresa. Esto es lo que es una acción, ni más ni menos, una pequeña porción de una empresa. Cuantas más acciones tengas, más porcentaje tendrás. ¿Y el precio de la acción por qué viene marcado? Aquí es un error que comete muchísima gente. Se cree que cuanto más cara es una acción es porque esa acción es mejor. Pues no, el precio de la acción viene marcada por la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay mucha gente queriendo comprar una acción y muy poca gente queriendo venderla, el precio va a subir, independientemente de lo que esté haciendo esa acción en bolsa o independientemente de cómo le vaya en la economía real a esa empresa. Se mueve, como todo en la vida, por la ley de la oferta y la demanda. A mayor presión de gente que quiere una acción y muy poca gente la quiere vender, se quiere deshacer de ella, el precio tendrá que subir para que los que quieren vender estén dispuestos a venderla. Y es importantísimo entender que el precio de una acción no marca el valor de una empresa. ¿Por qué pasa esto? Porque no sabemos, bueno, sí lo sabemos, te voy a enseñar a cómo saberlo, pero no sabemos a priori cuántas empresas hay en circulación de una empresa. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy rápido. Si te digo que mi acción de mi empresa vale 100 euros, pero solo hay una acción, entonces esa empresa va a valer 100 euros. Y si te digo que la acción de la empresa de mi amigo Juan vale 10 euros, pero hay 10.000 acciones, entonces esa empresa va a valer 100.000 euros. Por eso te digo que aunque mi acción cueste 100 euros y la suya 10 euros, su empresa puede ser más valiosa. Pero no te preocupes porque lo vamos a ver al detalle después. En definitiva, y a modo resumen muy simple, ganas dinero en bolsa cuando la acción que tú compres suba de precio y la vendas para materializar esa ganancia. O también puedes ganar dinero en la bolsa con los dividendos. Los dividendos son los beneficios que tiene una empresa y que decide repartírselo a los dueños de esa empresa, a sus accionistas. Por tanto, cuando una empresa va dando beneficios y va dando dividendos a final de año, tú obtienes una renta anual que son estos dividendos.
Después veremos por qué no todas las empresas reparten dividendos y no es ni mejor ni peor que lo hagan. Como te decía, el valor real de una empresa lo marca su valor de capitalización, que lo vamos a ver al detalle un poquito después. Pero en general, el valor de capitalización se consigue multiplicando todas las acciones que hay en circulación por el valor de cada acción. Lo que te decía, si solo tienes una acción a 100 euros y no hay más acciones, el valor de esa empresa son 100 euros. Si tienes 10.000 acciones a 10 euros, el valor de esa empresa son 100.000 euros. Y las empresas tienen interés de emitir acciones porque cuando venden trocitos de su empresa, cuando venden estas participaciones, lo que hacen es captar dinero para invertirlo en el negocio, crecer y volverse más valiosas y así poder tener más beneficios, repartir más dividendos o hacer que sus acciones valgan más porque cada vez generan más beneficios, son más grandes y tienen una presencia más fuerte en el sistema económico. Existen distintas métricas que debes conocer a la hora de invertir en acciones para saber cuáles escoger y ganar dinero con ellas y también para saber cómo entiende el sistema capitalista en el que te mueves. El primero es el PER y este, si ya has empezado a investigar un poquito de bolsa, lo habrás escuchado. Es el precio de la acción en relación a los beneficios que genera anualmente. Esto te lo voy a explicar con los pisos, para que lo entiendas de manera muy sencilla. Imagínate que tienes un piso que has comprado por 100.000 euros y lo alquilas por 10.000 euros al año. El PER de este piso es de 10. ¿Por qué? Porque tardarías 10 años en recuperar lo que has pagado por ese piso con los beneficios que te genera anualmente. Si cuesta 100.000 y nos da 10.000 euros de beneficio, pues entonces tardamos 10 años y el PER es 10. Generalmente, cuanto más alto es el PER, más cara es una acción. Es lógico, ¿verdad? Cuanto más tiempo tiene que pasar para recuperar mi inversión, más cara es esa inversión. Tampoco quiere decir que sea ni peor ni mejor, pero es más caro, estamos pagando más por esa acción. El market cap, como te decía antes, es el valor total de una empresa y se calcula multiplicando el número de acciones por el precio de cada acción. El ratio de deuda, esto es para ver cómo de endeudada está una empresa. La rentabilidad del dividendo, esto es para calcular cuánto dinero nos da cada año de dividendo. Normalmente está en un 1, 2, 3%. Y esto es un dinero que nos dan, pues por ejemplo, si hemos invertido 10.000 euros en distintas acciones y es un 3%, pues nos darán 300 euros al año en dividendos si es un 3%. La volatilidad es la variación del precio de la acción. Cuanto más volátil sea, quiere decir que su crecimiento es más inestable. Sube mucho, baja mucho, sube mucho, esto es la volatilidad. Y el crecimiento futuro esperado de beneficios quiere decir, es una métrica que nos muestra cómo los analistas creen que va a evolucionar sus beneficios. Cuanto más crean que va a evolucionar sus beneficios, generalmente habrá que pagar más dinero por esa acción porque se espera que se revalorice. Pero no te preocupes, porque a lo largo del vídeo te voy a contar estrategias para que sin que tú necesites entender esto y especializarte y buscar pues acciones con PER bajo, puedas ganar dinero en bolsa, aunque ahora todavía no te parezca posible. Pero antes de pasar a contarte estas estrategias, déjame explicarte los tipos de empresa que existen en el mercado. Se suelen categorizar por capitalización. Las grandes empresas como Apple, Facebook, Google, las medianas empresas un poquito más pequeñitas y las small caps, que son aquellas valoradas de 300 millones a 2.000 millones. Esto es importante porque generalmente cuanto más grande es una empresa, más estable es, más asentada está y más difícil es que desaparezca. Pero también generalmente el porcentaje de revalorización es menor. Esto se ve claramente con el ejemplo de Amazon. Cuando Amazon se fundó y era una pequeña empresa, se revalorizó muchísimo al principio, multiplicando su valor por 20, por 30, por 50, y a medida que su valor se ha estabilizado, pues igual crece a un 20%, un 10% anual, pero ya no puedes esperar que se multiplique por 5 o por 10 en apenas unos meses o unos años, como hacen las pequeñas empresas. Como contrapartida, las pequeñas empresas tienen un riesgo de bancarrota y de desaparecer enorme. Siempre, cuanto más riesgo, ¿de acuerdo?, mayor rentabilidad, pero mayor posibilidad de perder el dinero. También podemos categorizar las empresas por si dan dividendos o no. Hay gente que lo que hace es comprar empresas para vivir de los dividendos y no vender nunca las participaciones, y así obtienen rentas pasivas a través de los dividendos. Vamos a ver al detalle esta estrategia en breve. Y también se pueden categorizar las empresas por su sector de actividad. Hay empresas que se dedican al sector del real estate, hay empresas que se dedican al sector energético, al sector tecnológico, al sector salud, al consumo, a defensa.
Hay un montón de tipos de empresas y un montón de tipos de sectores. Entrando un poquito más a analizar cuáles son los distintos tipos de estrategias de inversión que hay, déjame comentarte que el más famoso es el de inversión en value. El tipo de estrategia de inversión value lo que intenta es encontrar empresas que en ese momento están infravaloradas. Ellos creen que son joyitas de oro, pero que el mercado, por lo que sea, no ha puesto sus miras en ella y por tanto están baratas respecto al precio que realmente deberían tener. Warren Buffett es el gran exponente de esta filosofía de inversión y lo ha hecho muy bien y ha obtenido grandes retornos encontrando empresas que iban a crecer en el futuro y el mercado no se había dado cuenta. No buscan descubrir la fórmula mágica de la Coca-Cola o la próxima Tesla, sino que son empresas quizá ya asentadas, con una buena directiva, pero que no están pasando por el mejor momento o que en este ciclo del mercado no están siendo recompensadas y tienen un precio muy bajo respecto al que deberían de tener. Vamos a ver más al detalle después cómo encontrar empresas value, pero ahora déjame explicarte la gran tesis de inversión contraria al value, que es la inversión en empresas growth. La inversión en empresas growth tiene un objetivo distinto. Intentan encontrar empresas como hace unos meses o unos años era Tesla, que ha tenido una revalorización brutal y buscan pues grandes revalorizaciones en tecnología, buscan que el sector pueda crecer astronómicamente por una disrupción tecnológica y en definitiva buscan empresas que pueden tener un PER muy alto, puedes estar pagando muchas veces los beneficios que genera esta empresa porque a lo que están apostando realmente es que esa empresa o ese sector va a tener un crecimiento exponencial. Lo vemos con los coches y los vehículos eléctricos. Una de las tesis de inversión de Tesla es que al final Tesla va a sacar una flota de taxis autónomos que se van a conducir solos y que esto va a subir el volumen de Tesla en bolsa un montón y sus beneficios se van a disparar en el futuro y entonces el PER de Tesla es infinitamente más alto que el PER de McDonald's, que se dedica a vender hamburguesas y que es muy predecible el crecimiento del sector de la comida rápida y del real estate, que también se dedica McDonald's al real estate. Generalmente los que se dedican al sector del growth suelen ser profesionales de la tecnología, gente muy especializada en un sector que tiene más conocimiento de ese sector que el grueso de la población y por tanto pueden encontrar empresas con capitalización media o baja que es más fácil que crezcan exponencialmente que no empresas de capitalización alta, como hemos comentado anteriormente. Y por último, la tercera gran tesis de inversión que la mayoría de inversores tienen es la de la estrategia de inversión por dividendos. Aquí lo que se trata es de encontrar empresas que repartan todos los años beneficios. Y cuanto más altos, mejor. Y cuanto más crezca la empresa y pueda repartir más beneficios a través de dividendos, mejor. Y existen empresas que llevan más de 50 años repartiendo dividendos todos los años e incluso aumentando su valor. Un ejemplo de una gran empresa que lleva muchísimos años creciendo en bolsa, que en pantalla veréis la gráfica, y aún y así está repartiendo dividendo, haciendo ganar mucho dinero a sus accionistas, es Coca-Cola. Coca-Cola lleva muchos años ganando dinero, repartiéndolo en forma de dividendo y multiplicando el valor de sus acciones. Y tú, si las hubieras comprado hace unos años, pues el valor de tus acciones se hubiera disparado, pero encima por el camino, año tras año, tus dividendos hubieran ido siendo cada vez mayores y mayores, pudiendo vivir de los dividendos y además revalorizándose la acción. Ahora, hay que tener cuidado, porque que una empresa reparta dividendos quiere decir que ese beneficio que la empresa tiene no lo está destinando a investigación y desarrollo, a expandirse y a hacer crecer su negocio. Por tanto, hay muchas empresas que lo que pasa es que reparten un gran porcentaje de dividendos del 6, 7, 8 o incluso 10% anual del dinero que inviertes en ellas, pero no crecen o incluso el valor de la acción baja. ¿Por qué? Porque son comidas por otras empresas del sector que sí que invierten en investigación y desarrollo y en expandirse y le comen la tostada. Por tanto, generalmente a mayor porcentaje de dividendos repartido, menor crecimiento esperado de la empresa. Esto es importante a la hora de invertir en dividendos. Por tanto, a modo de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, para ganar dinero invirtiendo en acciones individuales hay que seguir 3 estrategias. La primera, encontrar acciones que estén infravaloradas, que nosotros tengamos información de que realmente están baratas respecto a lo que deberían de estar, teniendo en cuenta las ganancias futuras, teniendo en cuenta el equipo directivo que tiene o teniendo en cuenta el crecimiento del sector esperado. Esto te será más fácil encontrarlo si te dedicas a invertir en empresas que se adapten a los conocimientos que tú tienes por tu conocimiento profesional.
Si tú eres un fanático y un gran profesional de la inteligencia artificial, probablemente te sea fácil encontrar oportunidades de inversión en ese ámbito de inversión. Y lo mismo pasa si estás muy puesto en el mundo corporate y eres capaz de encontrar equipos directivos que están infravalorados y que tú sabes que cuando entran en una empresa o son fichados por una empresa van a dar la vuelta al negocio y van a ser capaces de aumentar los beneficios de esas empresas. Pero siento decirte que invertir en acciones individuales no es para todo el mundo. No es para todo el mundo dar con la próxima Tesla y multiplicar tu dinero por 40, o con el próximo Apple, o con el próximo Facebook. Porque es muy evidente cuando iPhone se ha vuelto ya el productor mundial pues, de teléfonos más grande y con más margen de beneficios, pero no es tan fácil decir que Apple iba a convertirse en la gran empresa que hoy en día cuando echaron a Steve Jobs y cuando estuvo a punto de irse a la bancarrota. Invertir en acciones tiene riesgos altos, que luego vamos a ver cómo mitigarlos y cómo ganar dinero invirtiendo en bolsa, porque invertir en bolsa es la mejor estrategia para hacerse rico de manera tranquila y en el tiempo. Pero los riesgos de invertir en acciones individuales pues son que si inviertes en una o dos o tres empresas tienes muy poca diversificación. Si solo tienes tu dinero en Apple o en Facebook, pues tienes tu dinero en dos empresas tecnológicas y estás muy poco diversificado al resto de las empresas. Es muy difícil realmente encontrar acciones infravaloradas. Aunque haya gente que te venda cursos de inversión en acciones, realmente es casi imposible acertar cuál va a ser la próxima gran empresa. Es prácticamente como encontrar una aguja en un pajar. Y luego vamos a ver cómo solventar esto y cómo ganar dinero de verdad con otra estrategia, que la dejamos para un poquito más adelante. Y luego es muy importante esto. Hay un estudio que afirma que el 80% de las acciones en periodos de 20 y 30 años no obtienen retornos positivos. Es decir, invertirías tu dinero, pero no ganarías nada. Por cierto, déjame recordarte que abajo en la descripción tienes un enlace a un ebook, un PDF, en el que tienes todo esto explicado y desarrollado para que después de ver el vídeo puedas verlo y leerlo tranquilamente y analizarlo por tu cuenta para interiorizar la información e ir directamente a la parte que más te interese. Pero si estos son los riesgos de invertir en acciones, por suerte hay maneras de mitigarlos. Ahora vamos a ver cómo funciona la inversión en fondos de inversión y después en ETFs y en fondos indexados, que te van a permitir, sin tener que hacer todo esto que hemos comentado, poder ganar dinero en bolsa, incluso sin tener experiencia previa ni ningún tipo de conocimiento. Bien, la inversión en fondos de inversión es una inversión más sencilla que la de la inversión en acciones individuales y se pensó hace ya más de 100 años para que ahorradores como tú y como yo pudiésemos coger nuestro dinero y ponerlo en un fondo compartido con otros inversores para que un profesional de la inversión gestione nuestro dinero por nosotros, eligiendo él sí oportunidades de inversión que puedan revalorizarse porque el gestor a priori es una persona profesional que tiene experiencia en los mercados financieros y que teóricamente está capacitado para encontrar estas empresas infravaloradas. Evidentemente, por ello, nos van a cobrar una comisión del dinero invertido. Una comisión que suele ir del 0,5 al 2,5% del dinero gestionado cada año. Esto se conoce como el TER. Y cuando vas a ver fondos de inversión, te tienen que mostrar el TER. Cuanto mejor sea el TER, pues mejor porque menos dinero te van a cobrar en comisiones. Pero no solo tienes que fijarte en el TER cuando eliges un fondo de inversión, sino que tienes que fijarte en los retornos de los últimos 10 o 15 años. Yo nunca invertiría en un fondo de inversión que no tenga al menos 10 años de track record. El track record es el historial de beneficios del fondo de inversión y debe de venirte año a año desglosado cuánta rentabilidad ha obtenido cada año. Y debe venirte también desde el inicio el porcentaje de rentabilidad anual medio. Los beneficios de invertir en un fondo de inversión son los siguientes. En primer lugar, al ser un profesional e incluso un equipo de profesionales los que gestionan el dinero por ti, vas a tener mayor diversificación que invirtiendo en pocas acciones, porque ellos van a poder elegir empresas de distintos sectores y vas a tener una cesta de acciones que es probable que lo haga bien y es muy probable que lo haga mejor de lo que lo podrías hacer por tu cuenta. Este profesional va a buscar y va a analizar las oportunidades por ti y por tanto el porcentaje de éxito suele ser mayor que invirtiendo en acciones individuales. También tiene algunas contras y es que hay comisiones altas por gestionar nuestro dinero. Es muy difícil también escoger qué fondo de inversión lo va a hacer el mejor, porque se ha demostrado que los fondos de inversión que han funcionado mejor en los últimos 10 años no vuelven por lo general a ser los que mejor lo hacen en los próximos 10 años. Y esto es complicado, porque entonces te deja mucha incertidumbre porque estás apostando por una persona o un grupo de personas para gestionar tu dinero. Y además, no siempre los bancos tienen la mejor de las intenciones cuando nos venden los fondos de inversión.
cuando los fondos de inversión no van tan bien, los hacen desaparecer de su página web, de su portafolio de fondos de inversión, y no se puede comprobar cuántos fondos de inversión lo han hecho mal por cada uno que lo han hecho bien, ocurriendo un poquito lo que se conoce como el sesgo del superviviente, que solo nos muestran los que mejor han ido y no nos muestran todos los que no han ido bien. Llegados a este punto, quizá te empieces a poner un poquito nervioso, pensando que la inversión en bolsa es complicada, porque si invertir en acciones individuales hace que tú tengas que elegirlas y es muy complicado que tú puedas encontrar esa aguja en el pajar, te empiezas a preocupar por ello y te pasas a los fondos de inversión y vemos todas estas contras que acabamos de analizar, empiezas a pensar que igual no es para ti. Pues déjame decirte que te equivocas. El estilo de inversión que vamos a ver ahora después y el instrumento que lo hace posible ha permitido a millones de personas en todo el mundo revalorizar, rentabilizar y multiplicar sus ahorros. Se trata de la inversión pasiva, a través de fondos indexados. Esta filosofía de inversión se basa en una gestión pasiva. Esta gestión pasiva lo que quiere decir es que cuando inviertes en un fondo indexado simplemente estás siguiendo una lógica que parece tonta, pero que ha demostrado, y después lo veremos, la mayor rentabilidad para invertir sin tener conocimientos. Los fondos indexados lo que hacen es replicar un índice de un ranking de empresas. ¿Cuáles son este tipo de rankings de empresas? Por ejemplo, el S&P 500 es las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Tienes índices de China, de Alemania e incluso del mundo entero. Hay índices también que te permiten invertir en sectores específicos, como los de la tecnología para viajar al espacio, como los de la inteligencia artificial, el sector del healthcare, de la biomedicina, de la robótica, un montón de sectores distintos. Y en lugar de invertir intentando encontrar la aguja en el pajar, lo que haces es comprar el pajar entero cuando estás invirtiendo en un ranking. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando tú inviertes, por ejemplo, en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, lo que se hace es que se ordenan por capitalización, por el valor real de esa empresa. La primera es Apple, la segunda pues a lo mejor es Microsoft, o Google, o Facebook. Y este ranking lo que hace es ordenarles por su valor. Si una empresa sale del ranking 500 y pasa a la 510, una nueva empresa la sustituye. Y si esa empresa sigue creciendo, va adelantando y subiendo posiciones en el ranking. Pues esto tan sencillo ha demostrado crecer a más de un 7% de rentabilidad media histórica, incluso después de la inflación. Y lo que hace es que permite solucionar los problemas que evitan que los ahorradores se lancen a invertir. Porque el miedo que seguro que tienes, al igual que yo cuando empecé, es ¿cómo voy a elegir acciones individuales si no sé qué narices va a pasar con esta empresa? Pues con los fondos indexados lo que haces es, en vez de invertir en una empresa, invertir en las 500 más grandes de Estados Unidos y que se vayan filtrando y purgando si van creciendo o si van decreciendo. Y esto ya te digo que es rentable. Lo vemos un poquito más adelante. Vamos a hacer una breve comparación entre los fondos de gestión activa, como son los fondos de inversión normales, tradicionales que hemos visto antes, y los fondos de gestión pasiva o indexados. Los fondos de inversión activa tratan de adivinar qué empresas van a crecer y cuáles no, para venderlas y obtener beneficios. Mientras que los fondos de gestión pasiva lo único que hacen es replicar el índice, sin intentar adivinar y tener un criterio propio para saber qué acciones van a crecer. Esto hace que los fondos de gestión pasiva no necesitan gestores, se pueden automatizar, y los fondos de gestión activa necesitan de gestores con altos salarios, lo cual hace que los fondos de gestión pasiva tengan comisiones casi inexistentes, del 0,1 al 0,2% anual, mientras que los fondos de inversión de gestión activa tengan comisiones del 2,5% anual. Esto hace que haya estudios que hayan demostrado que el 95% de todos los fondos que existen de inversión de gestión activa sean menos rentables que los índices del S&P 500 o del MSCI World, que después vamos a ver cómo invertir en ellos desde 10 euros al mes y desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué pasa? Que como los fondos de gestión activa no son rentables o no son tan rentables como los fondos indexados, lo que los bancos hacen es estar constantemente lanzando nuevos fondos para intentar tener 2-3 años nuevos, captar mucho dinero y que luego cuando desaparezcan los eliminan y lanzan nuevos, y así en su catálogo te muestran fondos con poco track record y desaparecen sin dejar rastro, mientras que los fondos de gestión pasiva te pueden acreditar la rentabilidad en los últimos 100 y 150 años, porque como es un ranking que es público, que es visible, no se puede alterar, y esta rentabilidad sí ha demostrado sacar más de un 7% anual en los últimos 100 años, incluso después de la inflación. Todo esto hace que la gestión pasiva sea una apuesta segura a largo plazo. Aquí tenemos la evolución del S&P 500. Habiendo invertido poco más
de 5 euros cuando se creó este índice, hoy estarían valorados en más de 2.830. Ya sé que nadie vive tantos años para que se revalorice tanto, pero lo que te quiero decir es que el S&P 500 y la mayoría de índices mundiales han sobrevivido a la guerra mundial, han sobrevivido a eventos como la gran crisis financiera del 2008, del 2000, pues al Black Monday, a guerras por todo el globo terráqueo, y en definitiva han demostrado que en periodos de 20 años son una inversión segurísima. Aunque te parezca poco, esta tasa del 7% anual, te diré que es una inversión que tiene interés compuesto. El 7% es cada vez mayor, porque si tú inviertes 50.000 euros, el primer año se te revaloriza un 7%, pero el siguiente año el 7% es sobre los 50.000 más el 7%. Y esto hace un efecto bola de nieve que hace que, si por ejemplo inviertes 50.000 euros, al cabo de 10 años, este 7% de media haría que se convirtiesen en prácticamente 100.000 euros o dólares, multiplicando tu dinero por 2 en solamente 10 años y con una inversión con muy poco riesgo si inviertes con un horizonte temporal largo. Quizá, si ya has intentado leer y aprender sobre las inversiones, te suena este señor de aquí. Es Warren Buffett y es una de las 5 personas más ricas del mundo y ha hecho su fortuna invirtiendo. Pues Warren Buffett apostó $1 millón de su propio dinero a que ningún gran fondo de inversión, con sus fondos de inversión públicos, iba a obtener más rendimientos que el fondo indexado al S&P 500. ¿Sabéis lo que pasó? Pues lo que pasó es que ningún fondo de inversión en un periodo de 10 años batió los rendimientos del S&P 500, tuvieron que pagarle a $1 millón al bono de Warren Buffett, que los donó a distintas organizaciones benéficas. Con esto te hablo de lo de verdad óptima y rentable que es la inversión en la gestión pasiva a través de fondos indexados. Lo bueno además es que se puede invertir en fondos indexados desde 10 euros al mes y luego veremos cómo al detalle. Si por ejemplo, por poner un ejemplo, inviertes 300 euros al mes durante 20 años, a un 7% de rentabilidad media, que es lo que han otorgado los fondos indexados de media, obtendrías 158.000 euros, de los cuales tú no hubieras aportado prácticamente ni la mitad. Todo esto sería la mayor parte revalorización del dinero invertido. Y ya te digo, no hace falta empezar con muchísimo dinero. Además, si al principio de este curso prestaste atención, te hablé claramente de lo que es la inflación y de cómo esto te hace más pobre. Si, por ejemplo, ahorramos 3.600 euros al año, vemos que en 20 años habremos aportado a nuestra cuenta de banco 72.000 euros. Pero que después del 2% de inflación anual, el poder de compra real, pasados esos 20 años, sería de solamente 58.634 euros. Ya lo hemos explicado. Puedes comprar, tú tienes los mismos euros o dólares, pero tienen menos poder de compra real. En cambio, si inviertes 300 euros al mes al 7% de rentabilidad anual compuesta después de la inflación, que es lo que dan los fondos indexados, hubieras aportado los mismos 72.000 euros, pero el valor real de compra sería de 158.000 euros. Es decir, 3 veces más de lo que tendrías si solamente ahorras dinero. Por eso tienes que ahorrar invirtiendo, porque si solamente ahorras, te empobreces. Y por suerte, hoy en día, gracias a la existencia de los fondos indexados, no necesitas volverte un experto investigando acciones que pagan dividendos, puedes multiplicar tu dinero sin riesgo gracias a los fondos indexados si inviertes con un horizonte temporal largo. Y es que el interés compuesto es muy poderoso. En el ejemplo anterior veíamos qué pasaba después de 20 años de aportar 3.600 euros cada año. Si en el año 20 tú te plantas y dices yo ya no aporto más, pero dejas tus acciones, tus participaciones del fondo indexado invertidas, seguirían obteniendo rentabilidad y veríamos que al cabo de 10 años después llegarían a valer 310.000 euros, de los cuales, increíblemente, tú solamente hubieras aportado 70.000. Con estos 310.000 euros, tú podrías tener una jubilación mucho más tranquila y vivir tranquilamente sin preocupaciones económicas. Evidentemente, cuanto más dinero aportes, más podrías ganar y obtener beneficios. Te dejo abajo un link a la calculadora del interés compuesto que tengo en mi página web para que entiendas y hagas tus propias simulaciones y veas, dependiendo de cuánto quieres aportar, cuánto dinero podrías obtener en revalorización con la rentabilidad media de los fondos indexados. Ahora bien, que sean una apuesta segura a largo plazo no quiere decir que tú vayas a invertir hoy y obtener beneficios pasado mañana, ni el año que viene, ni en 2 años. Generalmente, un 71% de los años se suelen obtener retornos positivos. Aquí lo tienes en pantalla.
pero hay un 29% de los años en los que se obtienen retornos negativos. Es decir, que tú comprarías participaciones y en un 71% de los años se revalorizarían y en un 29% perderían valor y podrías venderlas por menos dinero. Esto depende de muchas cosas, depende de los ciclos del mercado. Hay veces que tenemos mercados alcistas y veces que tenemos mercados bajistas, en los que durante 6 meses, un año y medio, 2 años, las acciones van perdiendo valor. Pero lo que hemos visto con gráficas como la anterior es que incluso pese a pandemias como la del 2020, guerras mundiales o amenazas de terrorismo o de incertidumbre político, al final los mercados se recuperan y vuelven a marcar máximos históricos, creciendo cada vez más y más. Por tanto, los fondos indexados son arriesgados si necesitas el dinero dentro de poco. Si lo necesitas de 1 a 3 años, yo no te recomendaría invertir, porque aunque lo más probable es que en un 70% de los casos obtengas rendimientos positivos, podrías obtener rendimientos negativos porque a corto plazo todo puede pasar. Hay una estadística que nos dice, en un año tenemos un 70% de posibilidades de ganar dinero, en 3 años un 85%, en 5 años un 90% y en más de 15 años un 100% de posibilidades de ganar dinero atendiendo a los rendimientos pasados de los índices mundiales como el S&P 500 o el MSCI World. Si nos vamos a periodos de 20 años, aquí tenemos los retornos medios. Vemos que el periodo de 20 años en el que más dinero se ha ganado, pues ha sido a más de un 16% anual de rentabilidad compuesta y en el que menos, pues prácticamente a un 3-4% de rentabilidad anual compuesta. La media, como te decía, es del 7% anual después de la inflación. Pero es alucinante ver cómo nunca en periodos de 20 años se hubiera perdido dinero en una estrategia de inversión tan rentable y que puede multiplicar nuestro dinero si tenemos paciencia. Pero el tema es que en la inversión, además, no solo no va a esto de tener paciencia, sino que esto va de que o se tiene paciencia y uno se enriquece lentamente o se va a empobrecer rápidamente porque le van a vender métodos extraños para ganar dinero que nunca funcionan y va a perder su dinero invirtiendo en historias que no merecen la pena. En cambio, esta manera te asegura con el tiempo multiplicar tus ahorros. Y esto es muy importante que lo entendáis. Aunque en un año se gane dinero por la revalorización de tus participaciones, en ese mismo año ha podido haber momentos en los que tus participaciones han caído de valor, ¿vale? Por ejemplo, fijémonos en el año 2019. El S&P 500 subió un 31,5% de enero a diciembre. No obstante, hubo un punto en el año en el que las participaciones cayeron un 7% respecto a inicios de año. Es decir, la volatilidad es normal en este tipo de inversión. Vas a tener menor volatilidad cuando mires tu cuenta del broker cada menos tiempo, porque ya hemos visto que cuanto más tiempo dejes crecer tu dinero, más posibilidades tienes de ganar dinero con él. Cuando inviertes en fondos indexados no es recomendable estar viendo a ver cada día qué pasa con el mercado porque te va a poner nervioso y va a hacer que te parezca que las cosas van peor de lo que van. Hay que hacer zoom out y ver que en periodos de 20, 15, incluso 10 años es casi imposible perder dinero y tener esta paciencia y esta frialdad para alejarse del mercado y no andar viendo día a día qué pasa porque a largo plazo es indiferente. A veces recibo en los comentarios de YouTube comentarios del tipo: pero bueno, si sabemos que el mercado se pasa muchos años subiendo y luego tiene correcciones para después seguir subiendo como vemos en las gráficas, ¿por qué no vendemos nuestras participaciones antes de que el mercado caiga y las volvamos a comprar cuando está a punto de volver a subir? Pues amigo, porque esto es casi imposible, porque para hacer eso tienes que adivinar dos momentos: el momento de salirse del mercado y el momento de volver a entrar. Y esto está demostradísimo de que es casi imposible. Los estudios demuestran que es mucho más rentable estar siempre invertido en un buen fondo indexado que intentar hacer market timing intentando saber cuándo te sales y cuándo entras de nuevo. Hay una estrategia de inversión que a mí me encanta, sobre todo para la gente que empieza a invertir, que es la del dollar cost averaging. Esta estrategia lo que dice es compra todos los meses con un porcentaje de tus ingresos y tendrás un precio medio del mercado. Y incluso aunque empieces en una caída, lo que vas a conseguir es cada vez comprar en precios más bajos y cuando se recupere habrás comprado a precios muy bajos y tu rentabilidad será muy alta y dividirás el riesgo de entrar justo antes de una caída. No obstante, aunque tengas la mala suerte de entrar en una caída, se suelen recuperar en muy poco tiempo. Aquí tenemos una gráfica de Vanguard en la que vemos cuánto tiempo de media suelen tardar en recuperarse los mercados y cómo suelen
multiplicar su valor después. Si te ha gustado la información que te he ido dando hasta ahora, quizá te estés preguntando cómo sabemos cuándo estamos ante un fondo indexado y cuándo estamos ante un fondo de inversión normal y corriente. Bien, cuando uno analiza el prospecto de un fondo de inversión, le tienen que salir dos fotos como las que te enseño en pantalla: los objetivos y la política de inversión y los gastos del fondo. En los objetivos vemos que en este que te pongo de ejemplo nos dice que el objetivo del fondo es rastrear el rendimiento del Standard & Poor's 500 y que el índice está compuesto por acciones de grandes empresas de los Estados Unidos y que por tanto el índice trata de seguir la trayectoria y el rendimiento del índice. Y vemos que los gastos son solo del 0,1%. Esto es lo que nos dice que estamos ante un fondo indexado, comisiones menores al 0,3% anual, y que el fondo no intenta de manera propia adivinar qué acciones van a subir o qué bajar, sino que solamente replica un índice. Algunos bancos en España, como MyInvestor, los ofrecen sin ningún tipo de comisiones. Te dejo abajo el enlace para que vayas desde MyInvestor a los fondos que tienen y a los que nosotros recomendamos. Y tienes también en el PDF, en el ebook, todo el resumen de fondos de inversión buenos que hay y cómo detectarlos y cuáles son los links para invertir tanto desde España como desde Estados Unidos o como desde otros países. Si estás desde Estados Unidos, hay bancos y brokers como Fidelity o Vanguard o el propio Interactive Brokers que también te permiten invertir en fondos indexados y que son muy buenas opciones para comprar las participaciones de estos fondos indexados. Personalmente, cuando residía en España, invertía a través de MyInvestor y ahora que estoy fuera, tengo gran parte de la proporción de mis fondos indexados en Interactive Brokers. Los mejores fondos indexados, en mi opinión, son el S&P 500, que recoge las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el MSCI World, que recoge las 3.000 empresas más grandes de los países desarrollados, el índice de los países emergentes, que recoge pues, las empresas de China, India, Brasil, y nos da una exposición tremenda a estos países que tienen una población enorme y que tienen empresas que están en un crecimiento bestial porque son países que están constantemente superando su PIB mucho más que el de España, el de Francia o incluso el de Estados Unidos. Y también hay fondos indexados a REITs, que lo que hacen es invertir en el sector inmobiliario y te permiten invertir en inmuebles sin tener que apalancarte y sin tener que endeudarte. Realmente, solo con un fondo indexado podrías tener una cartera de inversión perfecta. Y es el fondo indexado al índice MSCI ACWI World, que no sale en esta diapositiva, pero lo tienes en el PDF y puedes ir a él y ver cómo invertir. Este fondo indexado, el MSCI ACWI World, invierte literalmente en todos los países del mundo en la proporción que los distintos países y las distintas empresas representan en él. Invierte como un 65% en Estados Unidos a través del S&P 500, invierte un 10% en Europa, un 5% en Japón, un 3% en China, y así en todos los países del mundo con peso en la economía mundial. Ahora vamos a ver en la pantalla cómo analizar y entender cómo funciona un fondo indexado viendo el ejemplo del S&P 500. En este caso es un fondo indexado de la empresa Fidelity, que es pues, una gestora de capitales que lo que hace es ofrecerte este producto por ese 0,1 o 0,15% de comisión anual. Lo primero que vemos aquí es una gráfica que nos dice el crecimiento de $10.000 si hubiéramos invertido, por ejemplo, en el 2013. Y nos dice que $10.000 se hubieran convertido prácticamente en 30.000 si hubiéramos invertido en el S&P 500. Para que veáis el potencial de revalorización. Multiplicas por 3 tu dinero en apenas 9 años. En la parte derecha vemos cuáles son los top 10 de empresas que más peso tienen en este índice. Abajo nos dice que hay 506 empresas en el S&P 500, aunque se llame S&P 500 realmente tiene 506. Y el top 10 son Apple, Microsoft, Amazon, Google, Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, la otra empresa de Google, Tesla, un grupo sobre healthcare, Johnson & Johnson y ExxonMobil Corporation. Si le das amor, te saldrá, ¿de acuerdo? Podrás descargarte el PDF donde te vienen las 506 empresas y el peso que tienen cada una. Como te decía, no están representadas por igual. Cada una pesa en el índice, es decir, si tú inviertes 100 euros, invierte y reparte los 100 euros de manera distinta a la que está en la posición número 1 que a la que está en la posición 500. Y lo hace teniendo en cuenta el market cap de cada empresa. Como Apple es la más valiosa y la que más market cap tiene, su market cap sobre el total de todas las empresas es de un 6,51%. Por tanto, si tú invirtieses 100 euros en este fondo indexado, 6,51 serían para Apple, 5,54 serían a Microsoft, 2,49 a Amazon y así hasta completar tus 100 euros repartiéndolo entre las 500 empresas del índice. Si una nueva
entrase, pues el índice quitaría el dinero a la que sale y se lo pondría a la que entra. Y si una de las empresas va creciendo, se lo quitaría a los demás para ponérsela a la nueva empresa que va creciendo y tener siempre repartido tu dinero, ¿de acuerdo?, proporcionalmente al peso que tiene cada empresa en el índice de manera real. Lo interesante de este tipo de inversión, además, es que nos da mucha diversificación, al contrario de lo que pasaba cuando invertíamos en acciones individuales. Porque cuando invertíamos en acciones individuales, pues invertíamos en Apple y en 2 o 3 más, quizá teníamos un sector o 2 máximo. Mientras que invirtiendo en un fondo indexado, invertimos prácticamente en 10 o 11 sectores. En el sector de la tecnología, en el sector de la salud, en el sector financiero de los bancos, en el sector del consumo, en el sector de la industria, en el sector de las comunicaciones, en el sector de la energía, de los materiales, del real estate o de otros sectores más pequeños que no tienen sector propio. Y por ejemplo, pues ahora mismo está invertido en un 26% en el de la tecnología, en un 15% en el del healthcare, en un 11% en el de los bancos, pero todo esto va cambiando en función a cómo la economía mundial va cambiando y va dando más peso o menos a unas empresas o a otras. Lo bueno es que tú no tienes que ser pues un genio para adivinar y anticipar esto. Simplemente compras una participación o las que quieras del fondo indexado y ese fondo indexado por ti mismo las reparte en las empresas, las reparte en los sectores y las reparte incluso en los países. Y se va actualizando dependiendo de lo que pase y este mecanismo, pues ya te digo, ha demostrado este más de 7% de rentabilidad en los últimos 200 años. Recuerda que en el ebook, en el PDF, tienes todo lo que hemos comentado bien estructurado, punto por punto y con los pasos a seguir si quieres animarte a invertir en alguno de los tipos de estrategias o en los fondos indexados que hemos comentado, así que descárgatelo, no pierdas el tiempo. Por hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora, hemos visto que hay distintas estrategias a la hora de invertir. Está la de seleccionar tú mismo las acciones en las que quieres invertir, está la de comprar fondos de inversión que son gestionados por profesionales que seleccionan las empresas por nosotros y está la de los fondos indexados. En mi opinión, ya te he dicho por qué la mejor es la de los fondos indexados. Para comprar los fondos indexados tienes que seguir los pasos que hemos comentado en este vídeo e ir a bancos como MyInvestor, que tienes enlace abajo, o brokers como Fidelity, Vanguard o Charles Schwab en Estados Unidos y hacer la compra de las participaciones. Al final del vídeo vamos a ver un ejemplo real, tanto en MyInvestor como en Interactive Brokers, donde compro estas participaciones y te enseño el proceso al detalle. Pero ahora he de mencionarte también la existencia de los robo-advisors. Los robo-advisors son empresas que te hacen un perfil de riesgo e invierten en los fondos indexados por ti, de manera muy sencilla. Y lo hacen para comprarte distintos tipos de fondos indexados. Fondos indexados al sector inmobiliario, fondos indexados a distintos países, y por eso te aplican un 0,2 o 0,5% extra de comisiones. En mi opinión, no merece la pena. Merece la pena que aprendas más sobre fondos indexados, que tienes un montón de vídeos en mi canal sobre cómo seleccionar tú los fondos indexados y te ahorras este 0,2 o 0,5% de comisión, porque con el paso de las décadas pueden ser literalmente decenas o incluso centenares de miles de euros. Por tanto, la parte de los robo-advisors no la comentamos más porque lo que me interesa es que aprendas a hacerlo con fondos indexados directamente tú, que es muy sencillo, te lo explico en el ebook y te lo explico en mi canal. Bien, si te ha gustado lo que estás viendo, incluso igual has jugado con la calculadora de interés compuesto que tienes en la descripción, igual te estás animando a invertir. Pero he de decirte que antes de invertir te voy a dar unas pequeñas lecciones también de finanzas personales. Lo primero es que, como hemos visto, los fondos indexados son volátiles. A largo plazo, en 15, 20, 10 años, es casi imposible que pierdas dinero y lo más probable es que lo multipliques. Pero puede ser que ahora entres y el próximo mes te quedes sin trabajo y necesites dinero y tengas que vender las participaciones de tu fondo indexado que justo en estos días han caído un 5%. Para evitar esto, para evitar tener que invertir participaciones en pérdidas, es imprescindible, antes de lanzarse a invertir en fondos indexados o en cualquier otra cosa, tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de costes de vida ahorrados en una cuenta que puedas acceder a ella fácilmente y disponer en todo momento para no tener que tocar tus inversiones cuando tengas un problema, una falta puntual de liquidez. Porque si no te puede pasar como a mucha gente, que se acaba endeudando con tarjetas de crédito o con préstamos al consumo con intereses muy altos y al final esto es lo que te empobrece de verdad. Por eso también antes de invertir, lo primero es que elimines toda la deuda de alto interés que no sea hipotecaria. Toda la deuda que supere el 5 o 6% tienes que eliminarla, porque cuando amortizas una deuda del 5 o 6% de interés, estás asegurándote ese retorno del 5 o 6% sin riesgo alguno. Y una vez entonces que tengas tu fondo de emergencia y no tengas deuda, ya sí tienes que lanzarte a invertir.
y tienes que lanzarte a invertir, y lo ideal es que al menos lo hagas con un 15% de tus ingresos. Porque si lo haces con un 15% de tus ingresos, entonces estás empezando poco a poco a construir activos a través de los fondos indexados que algún día van a valer mucho dinero y que incluso te van a permitir no tener que trabajar, como vamos a ver a continuación, gracias a la creación de una renta vitalicia. Mi consejo es que utilices la calculadora de fondos indexados para hacer tus propias simulaciones y ver cuánto podrías acumular en función de cuánto dinero puedas aportar según tus capacidades de ahorro y ver así en cuánto tiempo podrías llegar a tus objetivos financieros. Déjame explicarte también rápidamente cómo tributan las inversiones. Porque hay que decir que la cara mala de esto es que cuando ganan mucho dinero toca pagarle un porcentaje a Hacienda. Lo importante que tienes que entender es que nunca vas a tributar hasta que tú no obtengas una ganancia y hayas materializado la venta de tus acciones o de tus participaciones de los fondos de inversión o de los fondos indexados. ¿De acuerdo? Si tus participaciones se han revalorizado pero no las has vendido, no tendrás que pagar absolutamente nada a Hacienda. Pero si haces esa venta, en España, cada país funciona un poco de una manera distinta, si has obtenido hasta 6.000 euros de ganancia, tendrás que pagar un 19%. De 6 a 50.000 euros un 21%, de 50 a 200.000 euros un 23% y de 200.000 euros en adelante un 26% de las ganancias obtenidas. Pero como te decía, solo tributas al vender tus participaciones. Y hay estrategias para mudarte a un país fiscalmente con tus participaciones antes de venderlas, en las que las ventas de las participaciones en bolsa, como pasa en Suiza o en Andorra, no tributan, y ahorrarte esta tributación. Pasas un añito tributando allí y luego después de vender te puedes volver a tu país. Pero esto hay que verlo con cuidado y siempre con la presencia de profesionales en el ámbito fiscal. Por otra parte, los dividendos que paguen las acciones individuales depende también del país. En España tributan similar, aunque con alguna diferencia, a los fondos de inversión, y en algunos países como Estados Unidos e Inglaterra hay mínimos exentos de tributación que pueden ir hasta los 120.000 euros anuales si tienes mujer y estás casado legalmente. Y ahora, hablando de temas un poquito más sexys, déjame explicarte cómo, si inviertes y consigues acumular un buen capital, como el que veíamos en el ejemplo de los 3.600 euros invertidos durante 20 años, y luego ya tú paras de aportar, pero dejas esas participaciones invertidas durante 10 años más y vemos que se convierten en 310.000 euros, de los cuales tú solo aportaste 72.000, sería posible convertirlos en lo que se convierte como una renta vitalicia, para que tú te la gastes, la uses como complemento a pensión o hagas lo que te dé la real gana. Y es que hay una regla en las inversiones que dice que si tú vendes cada año un 4% del valor de tu cartera de los fondos indexados al SP500 o al MSCI CW World, como vendes un 4%, pero crece al 7%, aunque retires este 4% y te lo gastes, tu dinero no se va a acabar nunca porque se revaloriza a más ritmo del que gastas. Y en este ejemplo, si tuviésemos los 310.000 euros, este 4% nos daría un extra de 13.000 euros anuales de por vida y nos mantendría nuestra cartera fluctuando en estos 310.000 euros, incluso revalorizándose un poquito más por la diferencia del 4% que vendes y el 7% que creces. Y por tanto te permitiría acumular capital y encima tener una renta vitalicia gracias a tus inversiones. Estoy seguro que esto te está explotando un poquito la cabeza y tienes dudas, pero si es así, déjamelo en los comentarios o echa un vistazo a más vídeos de los que tenemos de fondos indexados para aprender más y entender cómo funcionan estas rentas vitalicias o cómo funciona este tipo de inversión tan rentable. Bien, para acabar este tutorial quiero enseñarte en tiempo real cómo sería la compra de fondos indexados a través de MyInvestor y de Interactive Brokers. Elijo MyInvestor porque es la mejor opción para los residentes en España y os dejo abajo en el PDF pues la guía de uso MyInvestor y cómo registrarse y todo esto y los fondos más interesantes que hay con los códigos para que los encontréis, etcétera, etcétera, y el paso a paso. Y también os digo Interactive Brokers porque es el que yo uso al residir fuera de España, que te permite crear cuentas de empresa y que te permite invertir desde toda Latinoamérica, desde toda Europa, desde todo Estados Unidos, en definitiva, desde todo el mundo. Bien, cuando te registres en MyInvestor y crees la cuenta, que se hace online y no hay que acudir ni a ninguna oficina ni nada, te pedirán que envíes dinero a la cuenta para, digamos, cargarla de dinero. Entonces tendrás que hacerlo pues, con una transferencia desde el banco que utilices hasta MyInvestor. Y entonces el dinero que transfieras aparecerá aquí en el efectivo real, ¿vale? Entonces, cuando ya tengas aquí en efectivo real ese dinero, deberás darle a contratar productos, seleccionar aquí en el desplegable fondos de inversión, y seleccionar el fondo indexado que más te guste.
o el que te haya cuadrado más de la lista de los que te he comentado en el PDF, que es muy sencilla y que vas a ver lo lógico y lo intuitivo que es seleccionar el fondo indexado. Para el ejemplo vamos a coger el del SP500, ¿de acuerdo? Si seleccionamos el del SP500, nos va aquí a decir que cómo queremos realizar la compra. Si queremos comprar participaciones, o sea, si queremos decir cuántas participaciones vamos a comprar del fondo o si queremos decir cuánto dinero vamos a comprar. Yo por simplificar te diría que selecciones efectivo y pongas el dinero que quieres invertir. Por ejemplo, 20 euros, ¿de acuerdo? Pues nos dice que 20 euros estarías comprando 0,46 participaciones, porque ahora mismo el precio de la participación es de 43,44 euros. Y nos va a preguntar, que esto es muy interesante, si queremos realizar esta inversión de forma periódica o no. Esto es para hacer lo que hablábamos del DCA, Dollar Cost Averaging, para por ejemplo poner que la haga todos los meses y que la haga desde el día 1 de febrero hasta pues el 2027, ¿no? Y entonces pues todos los 1 de cada mes haría esta compra de 20 euros siempre que tuviese dinero en la cuenta de MyInvestor que la hayas cargado. Para ello puedes o domiciliar la nómina o enviar dinero desde otros bancos. Bien, nos dice que la comisión de este fondo indexado es de solo el 0,1% anual, lo que te decía, comisiones bajísimas. Y aquí pues nos da el aviso legal y nos hace leer lo que habíamos visto de que pues el fondo lo único que hace es replicar el SP500, que tiene el 0,1% de tal, y nos hace leer los distintos informes para poder comprarlo. Una vez leído, lo aceptamos, le damos a continuar, firmamos la operación con nuestra firma que nos dan al activar la cuenta y en un periodo de 2-3 días se realiza la compra de esta participación. Y entonces nos pasaría a aparecer en nuestra posición global, ¿de acuerdo? En la parte de inversión. Y pues con el tiempo podríamos ir viendo cuánto se ha revalorizado, etcétera, etcétera. Estas participaciones, que creo que las compré en 2020, se han revalorizado un total de un 26%. Esto es porque justo este año no ha sido el mejor de todos, han caído un poquito, pero ya te digo, la media del 7% anual se suele cumplir en periodos de 10 o 15 años. Y esto te permitiría multiplicar tu dinero. Tú, estas participaciones, las puedes vender en el momento en el que quieras. Para ello te vas a la parte de inversión, le das a tus fondos indexados y verás que puedes operar con ellos. Y para ello lo puedes vender, lo puedes cambiar por otro fondo o puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana. En el momento en el que metes la orden de venta, en unas 48 horas, el valor de tus participaciones pasaría a ya no estar en esta parte de inversión, sino a estar en la parte de efectivo real y podrías pues mandarla a otro banco, sacarla o hacer lo que te diese la gana. Tan sencillo es comprar y tan sencillo es vender. Si estás en Latinoamérica o en Estados Unidos y quieres usar Interactive Brokers, entonces igual, el proceso de alta es muy sencillo y cuando tienes la cuenta activada tienes un buscador muy intuitivo para buscar el nombre del ETF. En el Interactive Brokers se pueden comprar fondos indexados pero también ETFs. La única diferencia es que el ETF es más como una acción y se compra y se vende en el mismo día, mientras que el fondo indexado tarda hasta 24 y 48 horas en hacerse efectiva la operación, como explicábamos en MyInvestor. Entonces, con Interactive Brokers puedes buscar, por ejemplo, aquí el SP500, el ETF de Vanguard, se denomina VOO, ¿de acuerdo? Lo tienes todo en el PDF, así que no te preocupes. Tienes explicado por qué Vanguard o por qué las otras gestoras, por qué este fondo y por qué este otro, y una guía también intuitiva para usar Interactive Brokers. Entonces nada, aquí te saldría el precio de VO, puedes alejar en la gráfica para ver la rentabilidad que ha obtenido, que como vemos pues es estratosférica, ¿no? Y puedes o comprar o vender las participaciones del VO. Entonces, para comprar, pues aquí pones igual, te permite elegir las acciones que quieres comprar del ETF, teniendo en cuenta que cuesta $360, si eliges una acción tendrías que gastarte los $360, o puedes elegir en dólares, por ejemplo, pues $20, ¿no? ¿De acuerdo? Pues $20 pues serían 0,05 participaciones. Y puedes elegir el tipo de orden. Esto es interesante, ¿de acuerdo? Una orden límite es en la que tú le marcas el precio máximo que estás dispuesto a pagar. Una orden de mercado entra y te la compra independientemente pues, en el precio en el que está en ese momento. Y una orden de stop te permite fijar un precio al que si llega a ese mínimo te vende la acción para no perder más dinero. Mi recomendación es que uses órdenes límite o órdenes de mercado, porque nosotros estamos comprando a largo plazo y ese tipo de órdenes son más útiles para gente que hace trading o swing trading y necesita controlar su estrategia de entrada y de salida, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendrías que elegir pues cuántas acciones quieres. Yo, por ejemplo, pues si pongo una acción, le das a enviar compra de orden y me dice ya que la orden se ha ejecutado y acabo de comprar pues $360 de este ETF o una
participación. Y nada, para vender pues sería igual de sencillo. Seleccionas vender, seleccionas cuánta cantidad quieres vender y lo vendes y al momento tendrías el dinero en tu cuenta. Con el buscador pues simplemente sería poner el SP500, el ETF o el fondo indexado al SP500 que quieres, que los tienes en el PDF, hacer la compra y tener la paciencia suficiente para que se vaya revalorizando con el paso del tiempo. Muchas gracias por el tiempo que me habéis dedicado a ver este tutorial para invertir en bolsa para principiantes. Muchas gracias a Adri por la confianza y nos vemos pronto por el canal de Adri y por mi canal de YouTube. Hasta aquí el curso gratis de inversión en bolsa. De verdad que espero que te haya servido y que te haya permitido entender cómo funciona este tipo de inversión. Si conoces a alguien que quiere iniciarse en todo este mundo, no dudes en compartirle este vídeo. Y también me gustaría pedirte que si esta formación ha cumplido con tus expectativas, no dudes en dejar un buen like. Si quieres seguir aprendiendo con Javi, te voy a dejar su Instagram en la descripción y también me gustaría agradecerle especialmente por haber preparado este curso totalmente gratis. Así que nada, soy Adrián Sáenz, muchísimas gracias por haber visto esta formación hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.